Listo, sí, para terminar, simplemente una pequeña cuasi demostración, porque es que no puede ser otra cosa a estas alturas, de que estos sensores digitales, digamos, son sencillos, pero todo lo de protocolo serial realmente, lo que es todo este tipo de cosas, lo que les digo de la sincronización y que hay momentos en los que, a veces con el dibujito de acá más bien, en los que aquí con mi ejemplo de ocho bits, realmente hay sensores que son más de 8 bits, de 16 bits, de 13 bits, lo que sea. Y hay bits que se usan para configuración. Supongamos estos tres primeros pueden ser usados para uno para saber si la velocidad es alta, baja, otro para un nivel de sensibilidad, si es sensible, no sé, supongamos el de distancia si mide entre 3 y 5 metros o si mide entre 2 y 3 centímetros. Digamos, no es que esto se pueda configurar así, sino que estoy diciendo que hay diferentes usos de cualquiera de esos bits. No todos son realmente para datos. Y eso hace de los sensores digitales algo difícil de manejar a mano. Entonces, si uno lo quiere hacer a mano, obviamente lo puede hacer. Pero es difícil de hacer a mano. Entonces, lo que voy a presentar aquí es como el nivel Senior Master, por decirlo así, de lo que son los protocolos seriales. Arduino soporta, simplemente por recordarlo, porque eso alguna vez lo mencionamos en clase, soporta varios protocolos seriales. El que ya usamos, el que se usa con la instrucción serial, el serial print o serial read, etcétera, que está, a ver si lo tenemos por acá. El serial print que ya hemos usado varias veces, este es otro código que ya vamos a ver. O el serial write con el que mandamos información al processing, etcétera. Todo eso es comunicación o protocolo UART, que es un protocolo de comunicación universal asincrónica, bla, bla, bla. Pero ese es el protocolo que usa esos dos pines, RxTX, que son los RxTX del Arduino que están acá, con el que yo le mando información al computador. O sea, al computador yo le mando información a través del protocolo UART, que es el que maneja el Arduino. Y bueno, tiene otro chipcito para poderlo pasar a USB y que lo reciba por el USB. Pero el protocolo es comunicación UART. Entonces todo lo que sea UART lo puede manejar el Arduino y es sencillo porque pues con serial print o serial read puede manejar todo lo que necesite de eso. Pero aparte de eso hay otros protocolos seriales que son como los que les quería comunicar acá, como de este tipo de comunicación serial donde se configuran unas cosas, otras, etcétera, que son que la mayoría de sensores, digamos que compatibles con el Arduino, van a manejar más esos que este protocolo UART, que es muy sencillo. Los protocolos son el I2C y el SPI. Entonces, básicamente cualquier sensor en el mercado que tenga esos protocolos, cualquiera de esos tres, o algunos tendrán más de uno, ahorita vemos, pero cualquiera de estos protocolos son compatibles con el Arduino. O sea, yo se los puedo conectar al Arduino. ¿Qué es lo que tengo que ver? Pues si es de 3.3 voltios o de 5 voltios, que son la mayoría de sensores, solo vienen esos voltajes. Porque recuerden que el Arduino es 5 voltios. Entonces, para si acaso hacerle un puente o usar como yo lo tengo acá, que uso también una alimentación de 3.3 voltios. Este, supongamos, es de 3.3, pero tiene un regulador interno. Entonces, también lo puedo conectar a alguna patica que dice 5V y él lo regula a 3.3 voltios. Pero entonces hay que estar pendientes de eso. Igual que si ustedes miran el video del módulo Bluetooth, recuerden que el módulo Bluetooth funcionaba a 3.3, entonces ahí también explico cómo hacer un divisor de tensión para trabajar a 3.3. Pero independientemente de eso, el voltaje, digamos que se puede acoplar con ese divisor de tensión o cualquier cosa. Cualquier sensor que tenga esos protocolos lo puedo conectar al Arduino. Entonces no habría ningún problema. ¿Cuál es el lío? Que si yo tengo un nivel como el que estamos, digamos, en este momento, digamos, desarrollando, que pues somos personas del mundo de las artes, no del mundo de la ingeniería, y pues que esta es la primera asignatura que se ve en ese sentido de comenzar a mirar protocolos de comunicación y eso, pues obviamente una cosa que no haya alguien desarrollado una librería nos va a quedar de para arriba hacerla funcionar nosotros a mano. No es que no se pueda, repito, porque toda cosa que tenga ese protocolo se puede. El hecho es si ya existe o no una librería, alguien que haya desarrollado para que nos quede más fácil a nosotros incorporarlo. Ahora, ¿por qué lo digo? Vamos a pasar a nuestro código que tenemos acá. ¿Listo? Lo que tengo acá es un acelerómetro, que es el que está acá en el datasheet. Acelerómetro de 3 ejes, de acelerómetro digital. Entonces lo tengo conectado aquí por unos pines que pues están establecidos para el puerto digital, que son los de la comunicación I2C en este caso, que tiene estoy usando este protocolo, aunque este permite estos dos protocolos, SPI y I2C. Pero lo estoy usando con I2C.
Entonces lo tengo ahí conectado y fíjense que lo que yo les decía, realmente la conexión, o sea, la electrónica de un sensor digital no es lo complejo. Cojo los cables y lo pongo en el pin que debe ir, punto. No necesito resistencias, no necesito condensadores, no necesito filtros. Bueno, salvo que tenga algún otro tipo de cosas y necesite pues filtrar vainas. Pero digamos, inicialmente así como lo tengo, no requiere nada adicional. Simplemente los cablecitos que yo uso jumper hembra macho para poderlo conectar así directo sin necesidad de la protoboard. Y ya, lo conectamos. El problema es de software. ¿Por qué? Miremos el datasheet. Entonces, lo que vimos del datasheet de este sensor es un datasheet, digamos, que es más comprensible para uno hacerlo a mano, porque lo que digo, realmente no es un protocolo I2C o SPI, sino es un protocolo más cercano, esto de acá, más cercano a lo del servo, que es una cosa que se puede hacer más a mano y que no requiere tanta configuración ni tanta cosa. No tiene tantas posibilidades, obviamente, es más sencillo. Pero también por eso mismo, pues es robusta en ese sentido, pero también por eso mismo es más fácil hacerlo funcionar de muchas maneras posibles. Lo otro tiene una comunicación mucho más estricta, que si uno no conoce, digamos, la lógica de esa comunicación, se puede volver nocho. Entonces aquí podemos ver, digamos, el principio de esa complejidad. Fíjense esto, y es una página de 24. Una página de 24. O sea, 24 páginas de datasheet. Y este es cortico. El otro acelerómetro que tengo lo estaba viendo a ver cuál les presentaba y el otro tiene un datasheet de 58 páginas. Y si ustedes miran el datasheet supongamos de la Mega que tiene aquí, que es el Mega 328, ese datasheet tiene 400 y pico de páginas. O sea, imagínense toda la información que les están dando de cómo se usa. Lo cual quiere decir que el uso, pues no es que sea como tan sencillo, que uno dos instrucciones se lo hizo funcionar. No, es mucho más complejo, pero también es porque tiene más posibilidades, ¿no? O sea, sencillamente no es porque sea engorroso. O sea, lo de las Mega, no es que sea engorroso trabajar en las Mega, sino que pues esa vaina, fíjense que puede hacer funcionar un montón de cosas. De hecho, cosas con varios protocolos, como esto. Entonces tiene un montón de posibilidades, pero eso mismo hace que sea muy complejo manejar. Entonces, si uno mira aquí el datasheet, supongamos de este acelerómetro, lo que uno va a ver aquí de instrucciones ya es una cosa mucho más larga y mucho más compleja, donde sí hay varias cosas que uno dice, ah, pero no entiendo. Y realmente pues está todo lo dicho para que uno lo haga funcionar, pero pues se requiere un cierto conocimiento. Entonces, ¿en qué nos vamos a fijar nosotros? Digamos para simplemente esta introducción. Pues obviamente en la descripción qué es, qué hace. Entonces aquí supongamos que mide a 13 bits, pero que tiene una salida digital de 16 bits. Que funcionan SPI o en I2C, por eso es compatible con el Arduino. Y cualquiera de los dos es compatible con el Arduino. Bueno, lo que mide de información, etcétera, digamos todo el consumo, cosas así como generales y sus características principales. El consumo, que recuerden que esto hay que verlo para conectarlo al Arduino, que no consuma mucho, que cada pin tiene, bueno, aquí no lo estoy conectando al pin, sino al 5 voltios del Arduino o al 3.3 y eso es más o menos 500 miliamperios. Entonces fíjense que el consumo es re bajo, es microamperios, entonces pues no va a ser gran cosa. Bueno, la resolución, de nuevo, que los factores que tenga, la resolución que puede tener, hasta 16, más o menos 16, pero creo que venía de 4, mira, de 2, 4, 8, 16 Gs, que es lo que mide un acelerómetro, la fuerza G. Bueno, todas las características, y esta es lo que les digo, hay que mirar a qué voltaje funciona. Es 1.8, 3.6, o sea, no lo puedo conectar directo al 5 voltios. En este caso lo que digo tiene un pin que dice 5 voltios, obviamente si dice 5 voltios es porque lo puedo conectar a 5 voltios. Y tiene un regulador interno, pero por dentro toda la comunicación va a mandar pulsos de 3.3 voltios, no pulsos de 5 voltios. E igual, si yo le tengo que enviar pulsos, tengo que mandarle pulsos, preferiblemente de 3.3 voltios, no de 5 voltios. O sea, hacerle un divisor de tensión o algo por el estilo para eso. Lo que les he dicho también con el Bluetooth, no significa que no funcione el Bluetooth también de 3.3 funciona a 5, pero uno lo está exigiendo mucho, se puede calentar y finalmente se puede quemar. Entonces no es recomendable, aunque inicialmente funcione. Entonces, listo. Entonces tenemos de 3.3 voltios, bueno, 3.6 máximo, o sea, que es como el 3.3 del Arduino que tenemos ahí. ¿Listo? Eso sería lo primero. Ahora tenemos toda una tabla de operación y la hijo de madre, donde me dice la resolución, toda la sensibilidad, un montón de datos técnicos del dispositivo, que todos interesantes, pero digamos que para nosotros entender, pues no necesitamos mayor comprensión de eso. Lo único que necesitamos nosotros de eso es saber, pues el consumo general y eso. Entonces lo que miramos ahorita que soportaba entre qué voltajes y qué voltajes, entonces aquí es el voltaje de operación, el mínimo, el típico y el máximo, entonces para también tener en cuenta sus valores, los de la interfase, la corriente de consumo, la máxima y la típica, igual, si la corriente de consumo dependiendo de los hertz, si es mayor
a 100, si es menor a 10, etcétera. Entonces fíjense que es más detallada, pero es básicamente la misma información que obtenemos arriba. Entonces si les interesa algo de esto particular, supongamos para trabajar en bajo consumo, podemos deducir de esto que pues si trabajamos a baja frecuencia, podrá ser un menor consumo, etcétera, etcétera. La temperatura de operación, solo en algunas ocasiones resulta importante porque realmente esto de menos 40-85, la mayoría de circuitos tienen, la mayoría de sensores, perdón, tienen también esos rangos que son relativamente altos para lo que uno está acostumbrado. Esto solo resulta relevante en el caso de que ustedes trabajen pues, bajo cero. Si no he visto a nadie que trabaje bajo cero, pero sí que trabaje con cosas que emitan calor. Entonces, si en mi casa trabajan con cosas que emiten calor, desde dispositivos que se calienten como reguladores de tensión o los MOSFETs, los transistores que se suelen calentar, etcétera, pues es importante que si esto está cerca a algún dispositivo que se calienta, tener en cuenta esto. Funciona bien hasta 85. No quiere decir necesariamente que encima de 85 se queme. Obviamente entre más temperatura pues finalmente se puede quemar, pero no necesariamente es. Pero entre la temperatura está más cerca de estos picos, el chip se vuelve menos preciso. Entonces si está cerca de 85 grados pues es menos preciso, y si pasa a 85 grados no necesariamente se quema, pero va a comenzar a funcionar mal. Si ya se pasa por mucho obviamente se va a quemar. Entonces tiene hasta el peso que tiene el dispositivo y todo. Entonces fíjense que las tablas son bastante completas de todo lo que se tiene que dar. Y bueno, tiene un montón de descripciones adicionales donde están las configuraciones de pines, todo lo normal que tiene un dispositivo, y comienza a tener un montón de operaciones adicionales, de descripciones adicionales de todo lo que se tiene que hacer para comenzar a hacer funcionar el dispositivo. Entonces esto realmente es una información que es, bueno, en algunas casas obviamente es comprensible, pero digo, es bastante extensa. Entonces a veces por eso también es complejo, no solo por digamos lo propio de no saber de algunos protocolos, sino que también porque es extensa. Entonces dices las condiciones, las posibles consumos que tiene cada uno de los costos dependiendo de la frecuencia de, de operación, etcétera, etcétera. Los modos que tiene, fíjense, auto sleep y tienen standby, donde consume pues obviamente menos, y cómo se van configurando. Y después viene lo de la comunicación, que era lo que yo les decía de esto. ¿Se acuerdan que les mencionaba ahorita con el de ultrasonido, que estos dibujitos los tiene básicamente todo datasheet digital, que trabaje con un sensor digital? Entonces fíjate que esto dice tal cual, muy similar a mi dibujito, lo que es el reloj, o sea, cómo se sincroniza los pulsos arriba y abajo, y cómo con esos pulsos hay unos pines, supongamos este SDI o este SDO, que suben o bajan y que dan la información. Fíjese que aquí tiene de D0 a D7, o sea, tenemos 8 que está con la letra D, tenemos 5 que están con la letra A, y luego un MB y un RW, que pues obviamente aquí va explicando poco a poco qué es cada una de esas cosas y cómo se usa. Si esto es en high, que pasa tal cosa, bueno, stop, etcétera. Bueno, aquí está con protocolo SPI, ¿no? Entonces, ¿cómo se conecta? ¿Cómo se conecta un procesador? Cuando dice aquí procesador es uno, pues digamos, estándar. Entonces simplemente que necesito una salida, otro pin de entrada-salida y otro pin de salida. Entonces este procesador puede ser el Arduino. Pero pues esto viene no solo para el Arduino, sino para cualquier microcontrolador que pueda tener esos pines de entrada y salida y que soporte pues el protocolo SPI. ¿Listo? Entonces aquí está todo y está como se describe cada una de las cosas y qué hace cada una de esas cosas. Con las unidades de tiempo que deben tener o de frecuencia que debe tener cada uno de esos pulsos. Entonces básicamente es algo entre comillas similar a lo que vemos en el módulo ultrasonido, pero muchísimo más especificado. Muchísimo más especificado. Tiene muchos más protocolos por más lados. Y fíjense que este tiene también varios pines, ¿no? Tiene el pin CS, uno de reloj y uno de entrada y salida. O bueno, dos, uno de entrada y uno de salida. ¿Listo? Entonces aquí está por I2C. Entonces, ¿cómo funciona por I2C? ¿Cómo se conecta? ¿Qué debe tener? En el caso de que no tenga las pull-up, las resistencias, los valores sugeridos. Las velocidades que soporta, fíjense, 100 kHz hasta 400 kHz. Dice que tiene una dirección de 7 bits, que ahorita vamos a ver un poco eso. Y pues menciona cada una de las posibilidades de configuración que tiene en cada uno de esos modos. Entonces fíjense todo lo que tiene ahí de configuración y todo. Y bueno, las direcciones, etcétera. Entonces fíjense que son un montón de páginas de configuraciones tras configuraciones tras configuraciones. Y esta, que es una cosa muy importante que muchos tienen, una tabla de registros, pues,
donde dice todas estas ex, dex o este binario de acá. Pero ese ex y este dec son como las direcciones literalmente de los dispositivos. De los dispositivos no, de los pequeños espacios que se pueden configurar dentro del dispositivo. Es decir, si yo necesito configurar algo de este estilo, si necesito acceder al offset del eje X, pues puedo consultarle a la dirección o al registro como tal 1E. Y ese registro, o bueno, en decimal el 30, ese registro es el que me va a dar la información de eso. O va a configurar la información de eso, dependiendo si es solo de lectura o de lectura-escritura, si lo configuro y lo leo. ¿Listo? Entonces tenemos todo lo de configuración, etcétera, con cada uno de esos registros. Entonces, si uno ve, tenemos un montón, esta tabla, un montón de registros de todo lo que se puede hacer con ese, o lo que se puede configurar. No solo hacer, sino configurar de ese sensor. Entonces, por eso es que se vuelve un poco más engorroso, pero por eso mismo es que es mucho más flexible de hacer. Entonces, aquí fíjese que me describe ese D0 a D7, qué es cada cosa o qué puede representar cada cosa en cada uno de los registros. O sea, cada uno de los registros tiene los 8 bits. Pero son un montón de registros. Un registro, otro registro, otro registro. Y cada registro son 8 bits. Entonces en cada registro yo le puedo mandar un tren de pulsos de 8 bits. O sea, 8 pulsos en total para configurar cada uno de esos registros. O para leer lo que está en cada uno de esos registros. Entonces aquí está la explicación de cada uno de esos registros, cada uno de esos registros. Entonces básicamente cada uno de estos registros podríamos decir que es el equivalente como si fuera un sensor. O sea, yo le pregunto, él me responde y me responde con un pulso de 8 bits. O yo le mando directamente el pulso de 8 bits, o sea, los 8 pulsos, y él se configura en algo. Entonces, fíjense las posibilidades, digamos, que tiene de comunicación solo para configurar. O sea, estoy comunicándome con el sensor, un montón de cosas podría configurar todos estos registros que están acá. Entonces, un montón de registros o leerlos y todavía no haber sensado nada. Simplemente estar configurando o leyendo la configuración del dispositivo. Entonces, todo eso está acá para que uno lo pueda comenzar a realizar y pues de lo que quiera obviamente configurar porque hay una configuración estándar. Tiene los típicos, digamos, problemas que tienen esto es el acople de las fuentes de alimentación, problemas mecánicos, etcétera. Estos son como cosas muy específicas cuando uno ya diseña baquelitas o tiene problemas también para fuentes de alimentación cuando hay ruido, cuando uno maneja motores, lo que les mencionaba también en el video, motores o bobinas. Entonces fíjense que es una cosa muy muy específica. Y sin embargo sigue siendo 24 páginas. Lo que les dije, el otro sensor supongamos que tengo de acelerómetro, que es un MPU, tiene 58 páginas de datasheet, entonces tiene aún más cosas, y igual de las Mega tiene un montón de cosas de 400 y pica páginas. Entonces todo eso es ahí interesante, pero pues paso a paso se irá haciendo eso. Y lo importante es ver lo que les decía de las tensiones, la tensión que soporta, qué tensión va a trabajar, cuánta corriente va a consumir y listo. Y si acaso digamos que de lo importante conocer un poco esto, o sea, familiarizarse un poco con eso, con los trenes de pulsos, por dónde envía y por dónde recibe información para saber cómo se conecta. Entonces cuando uno comienza a entender esto, entienda, pues por eso es que necesito conectarle un pin a tal cosa, por eso necesito conectarle un pin a tal otra, pues porque necesita mínimo esos trenes de pulso, ¿listo? Y la tabla de registros también es importante porque muchos ejemplos uno verá que usan esa tabla de registros para algo. Entonces uno puede venir acá al datasheet y mirar, bueno, están consultando el registro, no sé, 28, ¿qué es eso? Aquí dice qué es y pues después explica qué es cada cosa. Entonces uno puede decir, bueno, ya entiendo qué es lo que está haciendo con este ejemplo. ¿Listo? Entonces digamos que eso sería básicamente como la navegación de ese datasheet. No esperamos que se entienda todo y tampoco se tiene por qué entender todo. Esas cosas porque lo que les digo, esto es el nivel senior master. O sea, esto es el nivel ya trabajando, casi que no es Arduino, sino trabajando ya con la electrónica de un bajo nivel. Entonces no tiene un alto nivel de abstracción, o sea, no nos ayuda con muchas cosas. Por eso también es bueno lo que les decía, el uso de las librerías. Entonces si ustedes buscan librerías o modos de trabajar con este sensor, el ADXL345, que es el que tengo aquí conectado. Entonces van a encontrar varios programas, varias librerías de ejemplo. A mí me pareció una interesante que les quiero aquí mostrar, es esta que está en la página de Luis Llamas, que es la que tengo aquí, porque no usa una librería, sino lo que hace es escribir derecho. Y esto que aparentemente es una librería que hice incluir WireH, es una librería estándar que tiene Arduino, que es para una librería de protocolo serial, de SPI. ¿Listo? Entonces eso que está ahí es para SPI, pero estándar, no es una librería específica del acelerómetro. Entonces todo esto que tienen aquí es información sacada del datasheet y cómo él la trabaja
y la va haciendo en un código Arduino. Entonces ese código es el que también tengo acá en el Arduino. Ay, que se me cerró. Listo, entonces que tengo aquí en el Arduino. Y fíjense que pues acá tiene una pequeña aclaración, lo que está, esto lo repito desde la página de Luis Llamas, que es la que está acá. Listo, es el mismo código, simplemente ya lo tengo copiado y pegado al Arduino. Y lo primero que nos dice es pues qué cosas debo conectar. Entonces esto es ABCC. Repito que este lo conecté a 5V, uno de los dos, no a 3.3 voltios, porque tiene una pata que dice 5V. Entonces es una pata que tiene regulador. Entonces en mi caso el BCC lo puedo conectar a 5V porque dice, porque el módulo dice, no porque simplemente lo hice, sino porque el módulo aclara que se puede hacer a 5V. Estos pines son los equivalentes a este SDA y SCS, uy, esto es SCL realmente, que es el clock, que son pines estándar del Arduino. Uno también puede buscar en Arduino SDA y le dice cuál es el pin SDA, el pin SDA y el pin SCL, y pues son equivalentes al análogo 4 y 5, por eso yo lo tengo conectado ahí, ¿listo? Entonces eso simplemente son comentarios. Y pues uno se enfrenta a códigos como estos y uno diría en principio, obviamente si no tiene la experiencia del caso, uno dice, no entiendo ni papa. O sea, ¿qué es esta vaina tan rara? ¿Qué es esta vaina tan rara? ¿Qué es esta vaina? Y con esos códigos tan extraños y ese tipo de cosas. Entonces fíjense que hay muchas cosas que son, digamos, nuevas de lo que está ahí, que es lo que va a pasar también con toda librería, pero que uno puede comenzar a deducir ciertas cosas, no todo el código. Entonces esto es lo que les digo que, miren, device address, una dirección 0x53, y eso es precisamente lo que uno mira en el datasheet, donde está la comunicación I2C, va a estar más acasito, ISP, I2C. Entonces fíjense que aquí dice precisamente que tiene una dirección, un address, que esa dirección puede ser configurada, mira, si el pin es high, puede ser configurada a esta, o alternativa o una dirección alternativa es esta. Entonces eso depende de cómo uno lo haya configurado, pero mire que dos posibilidades de dirección, y aquí están usando pues 0x53, lo que quiere decir que lo configuraron de una manera para usar esta dirección. Y uno diría, pero una dirección del dispositivo, pero ¿cuál dirección si yo lo conecté al pin análogo 4 y 5? O sea, ¿cuál dirección le tengo que dar? Y lo que pasa es que cada dispositivo, cada sensor en estos protocolos tiene una manera de identificarse, porque yo puedo conectar realmente 3, 4, 5, 7 sensores, el número que yo quiera, sobre los mismos pines, porque recuerden que esto es comunicación serial. Entonces en los mismos pines yo puedo conectar, podría tener 3 acelerómetros conectados aquí al pin 4 y el 5. Entonces, ¿cómo hace Arduino para saber a cuál de los 3 sensores le está preguntando? Para eso son las direcciones. Entonces fíjense que tiene una dirección. Y fíjense que esto de acá también, 32, 33, que vemos el dato en X, el dato en Y, el dato en Z. Fíjense que también lo habíamos encontrado aquí en la tabla de registros del, mira, el data de X, de Y, de Z. El X0, 1, Y, Z. Y son en codificación hexadecimal, son del 32, comienza el data, hasta el 37. Y si miramos en nuestro código del Arduino, son del 32 al 37. Esto que le ponen el 0x acá es para aclarar que la notación es hexadecimal. ¿Listo? Entonces ahí es importante comenzar a ver cómo está usando los registros y de todo. Y fíjense que la velocidad aquí también cambió de 57.000, no 9.600. Eso es importante para nuestra consola serial. Y pues le escribe a ese dispositivo en un formato y le manda una cierta codificación que lo pone en 4D. Aquí menciona como la configuración que hace. Pero fíjense que todo es como mandar a una cierta dirección esto es un tren de pulsos, ¿no? Porque lo que les decía, esto realmente traduce, son 8 bits, o sea, 8 pulsos de alguna manera, 0, 1, 1, 0, lo que sea. Entonces, eso es una manera de escribirlo que no es en binario. Uno lo podría escribir en binario. Recuerden que para escribir en binario uno le escribe B y 0, 0, 1, 1, 0, 0. Hay dos, no, perdón, 0, 1. Épale. Ahí uno estaría escribiendo el número en binario, en codificación binaria. Pero uno pues lo puede escribir así, que es una manera más, digamos, corta de escribir un número que es en hexadecimal. Y es un formato, digamos, popular para el uso en sus datasheets. Listo, entonces le manda ese número a cualquier dirección, etc. Entonces realmente lo que hace este código es como lo que más ejecuta, que
este llama a otra función que fíjese que este read Axel es una función que él mismo escribió acá, y este read from también es una función que él mismo escribió por acásito, read from. ¿Listo? Entonces fíjense que tiene la misma estructura en términos de funciones, de que yo organizo el código y llamo una función que está escrita en otro lado para no poner el código derecho. Entonces en este realmente es como donde lee el coso y pues usa lee los datos y usa la librería Wire, la estándar del Arduino, para trabajar con protocolo serial. Entonces inicia la transmisión y en un dispositivo, escribe en cierta dirección. Escribe un byte que le mandaron acá, escribe el byte en la dirección realmente del device, esto es una cosa, bueno, el nombre tal vez no sea tan descriptivo, pero escribe algo, escribe este byte en este dispositivo en el cual se comunicó, después vuelve y se inicializa en ese dispositivo, requiere información del dispositivo. Fíjense que lo que hace aquí es un bucle, el cual ya lo hemos visto, un bucle que es muy parecido al que se usa con el serial, cuando dice serial available y pues comienza a mirar lo disponible dentro del serial, es igual pero con wire. O sea, wire es una especie de serial, solo que es otro protocolo serial, que ya vimos que hay varios protocolos de manejo serial, incluso uno puede crear el propio, ¿no? Entonces esto es igual como un serial. Si está el puerto disponible, va a recorrer y recorre y serial.read. O sea, esto es igual al serial.read, solo que con wire, repito, es otro protocolo serial. Pero fíjense que es relativamente similar, relativamente, porque tiene más cosas que de las que tiene el serial. El UART, que es el serial tradicional, lo que les decía es uno básico, porque no tiene, es asincrónico y no tiene muchas cosas de configuración. Este tiene más, y aún más si uno lo cruza con un dispositivo particular y le dice pues todos los mensajes que uno tiene que escribir. Entonces tiene que escribir un montón de cosas ahí. Entonces esto lo que hace es llenar esta variable buff que tienen acá, que es un array, fíjate, lo llena con todos los datos que leyó y fin de la transmisión. ¿Listo? Y si uno va aquí del buff de ese array, es que está sacando, una manera como de sacarlos, esto es un trabajo con bits que tampoco vamos a explicar acá, pero es una manera de sacar y de computar lo que tienen estos datos de la matriz para sacar el X, Y y Z y finalmente lo imprime. ¿Listo? Entonces, repito, esto no es nivel básico, esto ya es un nivel más avanzado porque tiene tiene trabajos con bits, tiene librería de serial y etcétera. Pero son cosas que ustedes pueden encontrar en internet. Entonces la idea es copien y peguen y vayan haciendo el cruce un poco con la referencia para ir progresivamente, digamos, descubriendo cosas, no para entenderlo de plano. O sea, no la primera vez que vayan a ver un código de esos no van a decir, sí, lo entiendo clarísimo, eso no va a pasar, y tampoco es para tener un nivel de frustración si no se entiende clarísimo. Hay cosas que se van a comenzar a entender y paulatinamente se van a ir aclarando, ¿listo? Entonces si yo conecto mi Arduino y bajo este código, listo, entonces abro mi consola serial y fíjense esto. Siempre que salga eso, recuerden, que de una vez aquí está como para hacer el ejemplo, recuerden que cuando sale eso es un problema de sincronización, o sea, lo que les he explicado, digamos, aquí en términos del serial, que el serial, si usted no sincroniza la velocidad a la que va, yo estoy leyendo una velocidad más rápida o más lenta, y por ende la información que me llega es errónea, y por eso salen esos símbolos raros. Entonces tengo que ver que mi sincronización sea bien. Entonces la sincronización de aquí sí es la serial normal, porque lo que está haciendo aquí es un serial print, ¿no? Entonces es esto lo que me está imprimiendo. Aquí YZ es estos valores súper extraños que están saliendo acá. Es esto. Entonces es por protocolo serial, o sea, UART. Entonces recuerden que ese se inicializó a una velocidad 57.000. Y yo tengo que buscar la velocidad dentro de mi consola Arduino. Entonces mire que está a 9600 porque la mayoría de códigos los hemos trabajado a 9600. Entonces yo devuelvo la cosa a 57. Miramos a ver, o si no lo cambio a mano. Listo, ahí está. Mira, ahora sí, X, Y y Z. Listo, entonces recuerden eso, que eso es casi que un ejemplo clarísimo de en la práctica cómo se ven errores que les acabo de enunciar en la teoría. Cómo un problema de sincronización hace que se salte datos o que tome muchos datos, en el caso de que si esto fuera realmente, esta consola fuera más rápida que lo que está mandando acá, puedo tomar muchos datos repetidos porque le pido 3 veces el mismo dato. ¿Listo? Entonces fíjense que ahí, pues si muevo mi acelerómetro, se están moviendo los datos. ¿Listo? Entonces todo sensor digital
igual tienen que revisar esa velocidad del serial print para que no tengan problema, o del serial write. Recuerden que después de que le hacen el print le pueden hacer serial write para mandarle la información, supongamos a processing, para mandarle la información no en caracteres sino numérica. Entonces también eso es importante, ¿no? Y bueno, y repito, aquí no es que esté en librería, sino está así todo como a manito, y pues es chévere para que yo les pueda explicar aquí y pues, lo podamos ver. Pero si ustedes buscan códigos, ya no solo encontrarán como este código donde se hace a manito y solo se usa esta librería estándar de Arduino, sino que usarían esta librería estándar de Arduino y aparte de eso otra librería específica para el sensor. Y eso pues hace que el código sea 1000 veces más cortico que este. Este simplemente lo traigo a colación porque me pareció interesante cuando lo encontré en internet, que estaba como todo hechecito a mano y por ende visible de lo que se puede hacer. A veces cuando uno consulta el código fuente de la librería, pues también encuentra este código, pero a veces hay mucho más código de C que de Arduino, entonces también se vuelve un poquito confuso. Cuando digo código de C, supongamos esto. Esto es una variable que aunque se puede usar en Arduino, es un código de C realmente, que es una variable entera de 8 bits. Entonces, U es de un signet int 8. Entonces, ese tipo de variables, fíjese que uno en la referencia del Arduino no lo encuentra. Uno encuentra int, float, que son estas de acá. Entonces, digamos que mezclan un poco de código cuando ya se hace en la librería o algunas cosas avanzadas de lo que es C y de lo que es específicamente el lenguaje del Arduino. ¿Vale? Entonces eso sería todo, simplemente ya pues nada, copien y peguen y bajen librerías, vayanlas probando. Recomendación final, lo primero que hagan cuando busquen la librería de un sensor es mirar si el fabricante también tiene una librería. En ese sentido, para nuestro nicho, digamos en el que estamos ubicados, nosotros estamos ubicados un poco en el nicho del DIY, del hazlo tú mismo o del bricolaje electrónico también como le llaman, que es un nicho de mercado que no se centra como en la producción masiva, o sea, no es industrial, sino en el desarrollo del prototipado. Entonces, en ese nicho hay empresas dedicadas a ese nicho, como son tal vez las más populares son SparkFun y Adafruit. Entonces, hacen sensores de esas marcas y pues nosotros aquí encontraremos harto, sobre todo SparkFun se encuentra acá. Hartos sensores que uno puede conseguir, y esos sensores, como son hechos para ese mercado, en su página encontrarán muchas librerías que son para Arduino, porque Arduino está orientado a ese sector, ¿no? A ese sector del hazlo tú mismo, del DIY. Entonces, recomendación, si esa referencia encuentran una librería hecha por el fabricante, usen la librería del fabricante, porque obviamente ellos ya la tienen depurada, la han probado mil veces con sus dispositivos, entonces seguramente nos dará menos problemas. De lo contrario, pues ya si busquen librerías en internet de lo más cercano al dispositivo que ustedes trabajen, ¿vale? En última se puede hacer como esta, que es usar una librería estándar que ya viene con el Arduino y hacerlo a mano, pero repito, eso es de las maneras más avanzadas de hacerlo para el nivel que tenemos ahorita. Entonces eso sería todo. Muchas gracias.